Vamos a mirar Lucas capítulo 11, verso 1. Lucas 11, 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Bendito el Señor. Entonces creo que aquí hay una petición sincera. Este discípulo se dio cuenta que Juan había entrenado a los suyos a cómo orar. Entonces se ve que se dio cuenta que ellos como que no estaban como tan bien orientados. Entonces le pidieron al Señor que les enseñara a orar. La petición de los discípulos no está hecha sobre la práctica de la oración o el hábito de la oración, porque los judíos practicaban la oración, tenían el hábito, ellos oraban 3 veces al día. Nosotros hemos cantado con los niños: 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías, ¿cierto? Entonces, ellos tenían el hábito de la oración y la práctica. Así que no estaban hablando sobre la práctica ni sobre el hábito, porque lo sabían. Ellos querían saber cómo orar, cuáles son las condiciones de la oración en esta nueva vida. Ellos tenían la hora de la oración, iban para allá a la hora de la oración. Si había una hora definida todavía, si usted ve los árabes y ellos judíos ortodoxos tienen una hora en que ellos paran donde estén y hacen la hora de la oración. Pero estos no están preguntando por eso, porque eso lo tenían. La práctica y el hábito la tenían, pero se había convertido solo en una práctica religiosa. Y eso a mí me extraña, porque yo estuve en un culto, creo que fue en Bogotá, precisamente, un joven se levantó y dijo: hermanos, uno ve a los árabes que se postran y tienen aquí un callo en la frente de postrarse a orar, como si eso fuera imitable. Entonces veo que ese joven que de pronto está impresionado por la práctica no tiene muy claro lo que es la oración en el contexto del cristianismo. Él ha leído mucho del Antiguo Testamento, ha visto a los árabes y eso le impactó. Y sí, como práctica religiosa es admirable. Es decir, tienen buenas prácticas religiosas, pero se había vuelto una costumbre, una práctica religiosa. Se había enfatizado la posición del cuerpo, el tiempo, cuánto tiempo oras, el lugar, dónde oras. Y todavía yo reemplacé a un pastor y ese pastor, ya tarde ahí me di cuenta que él, si no venían al templo a orar, si no ayunaba en el templo, es decir, que hoy que los hermanos están ayunando en sus casas, eso para él no era válido. Había que ir al templo a ayunar y él los esperaba en la mañana. Entonces abría el ayuno, es decir, oraba con la persona que iba a ayunar y abría el ayuno. Entonces lo dejaba ahí. Y cuando terminaba, él venía y le cerraba el ayuno con una oración. Entonces ese hermano, pastor y todo, pero no tenía nada claro qué significa orar y buscar a Dios en el Nuevo Testamento. Entonces eso no lo hacía por maldad, lo hacía seguramente con sinceridad, pensando que así es como debía ser, pero no está eso en la palabra de Dios. Entonces uno puede convertir esto en una práctica, en un hábito, pero no entendemos bien. Recordemos esa charla que fue a la larga muy profunda y muy determinante, porque cuando uno la ve y ya la ve con madurez, se da cuenta que se está cambiando. Hay un momento histórico en que se está cambiando una perspectiva y un concepto para traer otro. Ella le dijo: ustedes dicen
que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos aquí que en este monte. Y Jesús le dijo, mujer, créeme. Fíjate, mujer, créeme. La hora viene y ya llegó. ¿Y qué es lo que llegó? ¿Qué es esa hora que estábamos esperando? ¿Cuál era ese cambio tan rotundo que estábamos esperando? Que Dios es espíritu. Y ni en este monte ni en el otro. El lugar no tiene importancia. Eso es una liberación. Porque los hermanos del Antiguo Testamento oraban 3 veces al día porque no podían orar más veces. No porque no quisieran ni porque creyeran que no se debía, sino que ellos tenían que ubicarse en un lugar, tenían que orientarse y buscar el este, mirar hacia Jerusalén, hacia el templo, hacia el tabernáculo, y entonces orar así. Así que no se puede orar a cualquier hora, ni en cualquier sitio, hay que orientarse. Así que lo que Jesús está hablando con esta mujer es una liberación. Y creo que a cada cristiano, si lo llega a entender, hermano, la liberación, porque lo decimos a veces, pero sin convicción. Un hermano que fue mi maestro de escuela dominicana, es decir, un buen hermano, a mí me aportó mucho como niño que era. Él oyó a su nieto cantando en el baño mientras se bañaba. Y desde afuera le dijo que no cantara al Señor desnudo. Es decir, fíjate tú, que eso son cosas que no se hacen por maldad. Se hace porque la persona cree que eso es reverencia. ¿Cómo vas a cantarle a Dios desnudo? Eso no se puede. Bueno, sí se puede. Yo he orado muchas veces bañándome y he sentido la presencia de Dios. Es más, Dios me ha hablado de cosas muy profundas y determinantes en mi vida mientras me he estado bañando. Y he salido de ese baño como si hubiera salido de una convención donde escuché uno de los mejores sermones. La presencia de Dios, Jesús estaba sacándola. Por eso esa mano invisible partió ese velo de arriba abajo, para que supieran que ahí detrás ya no había nada. A Dios no lo amarra un velo. Así que hoy día no tenemos velos, no tenemos paredes. Gracias a Dios por las redes, ni paredes, ni puertas, ni ventanas, ni piso, ni mármol, ni ladrillos, nada. Estamos en todas partes y en ninguna parte, pero estamos en la presencia de Dios. Y Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad deben aprender eso. Esa conversación con la mujer samaritana no es una conversación casual. Es algo profundo que, si lo entendemos, es un punto de liberación para los cristianos. Entonces, esa primera parte en la que Dios rompió los linderos, lo hizo sin fronteras. No hay fronteras. Los hombres las pusieron, las circunstancias la obligaron, pero yo he venido para abrir la puerta. Yo soy la puerta. Y se puede entrar y salir y hallar pastos y comer abundantemente, libremente. Creo que es la primera cosa que tenemos que aprender. Vean, mi mamá y mi tía siempre vivieron juntas porque mi mamá quedó sola, entonces se ponían juntas y pagaban el arriendo entre las dos. Pero claro, tenía que ser una casa grande y vivíamos restringidos aún siendo grandes. ¿Por qué éramos? Mi mamá tenía 2, ella y yo 4, mi otra hermana vivía en otra parte, y mi tía tenía 3 y yo sí, casi que éramos 9 personas. Y por grande que fuera la casa, siempre estábamos restringidos. Y a veces yo, como jovencito, como de 14, 15 años, 16, tenía esa necesidad de orar. Y hermano, me metía en el baño, cerraba la puerta y me arrodillaba en el inodoro. Y si me empezaban a tocar, abría la llave para que no me molestaran. Pero tenía necesidad de orar. Si yo hubiera sido la mujer samaritana, si yo hubiera sido Daniel, pero gracias a Dios que ni soy Daniel ni la mujer samaritana.
Lo que yo conozco, Daniel hubiera querido conocerlo. En cualquier parte, en cualquier posición, acostado, levantado, arrodillado, postrado, bañándome, sentado, donde sea. Dios es espíritu. Y es lo primero que nosotros tenemos que aprender. Otra cosa que ellos habían desvirtuado es que la oración era una oportunidad. Tú no te das cuenta, y lo digo con respeto, créanmelo, pero es que estoy enseñando, lo digo con respeto. Tú no te das cuenta que tú estás hablando. Bueno, porque el Señor es tal y la palabra de Dios y el Espíritu Santo y gracias a Dios. Y dice, hermano, el día nos dice, Señor Jesús, tú que habitas en las alturas, que eres creador del... Entonces nosotros tomamos una posición trascendentalista, cambiamos de tono, cambiamos de palabra y dejamos de ser las personas normales. Eso es una desviación de la oración. Escucha, Mateo capítulo 6, verso 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. En el Antiguo Testamento, cuando vengas a la presencia de Dios, no te apresures a ofrecer la ofrenda, el sacrificio de los necios, porque los necios multiplican palabras. Y Jesús dice aquí, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Nosotros no hemos burlado de los rezos católicos. Pero yo te reto, pon una grabadora en la mesa de tu casa y déjala ahí. Y revisa y verás que tú casi dices lo mismo cada vez que das gracias por la comida. Así que tienes tu propio rezo. Uno, sin darse cuenta, repite. No está prohibido repetir. Pero estas personas se aprendieron a hablar en público a través de la oración. Y la oración no es para quedar bien con el público. No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrería serán oídos. Y Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces, no quiere decir que tienes que orar corto, pero hacer énfasis en lo larga de la oración, como que eso es lo que la hace válida, es una desviación. Cuando tú hablas con una persona, tú no te propones que sea corta o larga la conversación. Tú te propones hablar con esa persona de lo que tú tienes que hablar. Si es cortico y si es larguito, es larguito. La importancia del tema es lo que están hablando que le interesa a los dos, no el tiempo que se tarden hablando. Y cuando tú vienes a hablar con Dios, no vayas pensando con el reloj. ¿Cuántas horas, cuántos minutos, cuánto? La gente dice, es que el Señor dijo, no habéis podido velar conmigo ni una hora. Lástima que no lees bien la Biblia. Porque los apóstoles no tenían una forma técnica de saber que habían pasado 60 minutos. No tenían relojes de estos. No, eso era un reloj solar que no marcaba tan estrictamente los minutos y las horas como ahora. Decían la hora tercera del día, la hora sexta del día, la hora novena. Así como de 3 en 3. A la hora de la oración, cuando el sol está bajando. Entonces, es importante que uno se dé cuenta que Jesús no estaba diciendo eso. Jesús no está diciendo, no han orado 60 minutos, no. Si tú lees los textos originales, lo que Jesús está diciendo, ustedes no han podido velar conmigo en mi momento de prueba. Ojalá pídanle a Dios que no les venga una situación como la mía, porque es durísima. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en términos coloquiales modernos. No se te daba nada que ver con los minutos o las horas, nada. Tenía que ver con la hora de la prueba, con el momento crucial que él estaba viviendo. Y de aquí ellos hicieron énfasis en la elocuencia de la oración, como si fuera un discurso, o en lo largo de la oración, como si eso demostrara que eran muy espirituales, cuando en realidad le estaban quitando la casa a la viuda.
De ahí sacamos en conclusión que vivir justamente es la que respalda una oración que Dios escucha. Porque ¿para qué vas a orar si tú le quitas la casa ajena, si tú embargas, si tú quitas, le pones unos intereses que nadie puede pagar? ¿Para qué? Entonces, hay hermanos que salen para repartir gota a gota y en la noche oran, dándole gracias a Dios por las personas que han podido engañar con ese gota a gota, y por la mañana le piden que los ayude a conseguir a alguien que quiere engañar. Y ellos creen que no, ellos creen que como es la oración, está santificada el pecado por esa oración. Entonces es importante, aquí en Medellín había una señora que era mamá de un sicario. Y entonces, cuando él salía, ella le daba la bendición y oraba por él. Y le decía, mijito, que Dios lo guarde. Todo el mundo tiene su trabajo, este es el suyo, hágalo bien, cúmplalo. Fíjate a dónde puede llevar la religiosidad, a que la persona está haciendo un asesinato y piensa que Dios lo va a ayudar a hacerlo porque ese es su trabajo. Una mujer que venía a la iglesia me vino a pedir oración a mí por su esposo que iba a hacer un viaje a los Estados Unidos, primer viaje. Yo le dije, sí, ¿y qué trabaja él? Él trabaja con Caracol. Yo pensé que era la cadena de televisión o radial. Digo, él es periodista. Dice, no, él trabaja con el Caracol. El Caracol era un narcotraficante. Y la hermana quería que yo orara con él para que Dios lo guardara y llevar la droga. Y le dije, hermana, yo lo que puedo orar, lo mejor que puede pasar es que él lo capture. Vamos a orar para que lo capture. Porque es primera vez, le darán poquito tiempo y él se puede corregir. Y oramos y lo capturaron. Pero entonces la persona no se da cuenta que la oración no es una cosa mágica para usarla como que yo quiera. Es una conversación con Dios. Y no puede partir de estas premisas. Tú tienes que orar con limpia conciencia. Algunos oran pero se olvidan de la comunión. Y si tú quieres que Dios te escuche en la oración de hoy por Bogotá, entonces mejor es que te examines bien. Mejor es que pienses. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No es hora de presentar ofrenda. Primero hay que arreglar otra cosa. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo he oído, hermanos, estoy en el culto maravilloso, qué bendición, uno orando, cantándole al Señor. Y llega a la casa, esa mujer es una leona. Y él cree que Dios le oyó los cantos, porque como él puso mucha emoción, y él cree que la emoción es válida, y hasta bailó y todo, entonces él cree que ya. Y él se emocionó, y él cree que esa era la bendición de Dios. Pero resulta que tiene un problema con su mujer. Resulta que tiene problemas de relación. Dice la Biblia, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que, hermano que estás escuchándome, antes de arrodillarte a orar, antes, por favor, tú quieres verdad te duele Bogotá, verdad te duele la gente que se está enfermando y muriendo y tú quieres que Dios los ayude, tú quieres ser un instrumento. Vamos a coger un trapo y limpiar ese instrumento bien. Póngale un poquito de la sangre de Cristo ahí y bríllelo. Y cuando esté brillantico, deje que Dios lo toque. Saldrá una melodía maravillosa. Maravillosa. Pero no podemos ser religiosos. No podemos solo dedicarnos a hacer un teatro. Me arrodillo, digo cosas que ya sé cómo decirlas. Le digo a Dios cosas que yo aprendí a repetir, que otros dicen, Señor, ayúdalos, perdónalos, sánalos, guárdalos, libéralos, Señor, hay poder, yo declaro y yo decreto, y se inventa un poco de discursos, pero para nada.
o vienes por donde Dios dice o no hay. Así que la comunión, la relación con los hermanos y con tu esposa o tu esposo está entre el altar y tú. ¿Quieres llegar al altar? Quita los obstáculos. Entre esa oración significativa y tu espíritu y el mío están esas cosas que nos estorban. Entonces, vive con ella sabiamente para que tus oraciones no tengan estorbo. Escucha lo que le dice el Señor al pueblo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Yo no sé por qué cuando uno lee la Biblia como que no la cree. Y entonces llega algún músico de estos mundanos que se convierte, hacen escándalo, porque con un hombre inconverso famoso se convierte en un honor para el Señor, según algunos. Qué honor, hermano, se convirtió un gran músico, se convirtió un abogado, un senador, un hombre que está en la cárcel porque el senador porque en el Senado se robó la plata. Pero para nosotros un gran honor, era senador de la República, imagínense. No oiré. Entonces escribe una persona un coro y dice, Dios no rechaza oración. Y la gente lo canta con las lágrimas. Pero Dios sí rechaza oración. Así que tú, antes de arrodillarte, piensa si Dios te va a rechazar esa oración y si la va a aceptar. Porque queremos tener un día significativo de verdad. Conseguir que Dios responda a nuestra oración a favor de alguien que está muy necesitado. Así que pon tu orgullo a un lado. Pon tu prepotencia a un lado. Y ahí oí el lema para el próximo, creo que es, si mi pueblo se humillare. ¿Qué quiere decir que mi pueblo se humillare? Porque es que la gente no sabe ni qué es humillarse. Entonces se tiran al suelo y se ponen ceniza y se visten de saco y creen que se están humillando. Y la Biblia dice, si yo entregara mis bienes y mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que ese teatro que hacían los antiguos, de echarse ceniza en la cabeza, de vestirse de silicio, de ponerse sacos y tirarse al suelo, eso a ti no te sirve. A ti te sirve lo que dice la palabra de Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo me humillo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La humillación del Nuevo Testamento es reconocerme incapaz. Por eso es que dice David, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. ¿Y cuál es la humillación de David? Que él dijo, Señor, yo ofrecería un sacrificio si tú lo quisieras, pero tú no lo quieres. Tú no quieres sacrificio que yo lo daría. Hay una incapacidad mía. Eso es humillación. Yo no puedo, Señor, yo no sé. No entiendo. No puedo resolver estos problemas. ¿Y quién me va a ayudar? Si yo no tengo, no sé. Yo tenía un problema muy grande cuando estaba muchacho. Y es que yo reconocía que no podía, pero me costaba mucho pedir ayuda de otras personas. Era tímido. No era orgullo, era falta de valor de decirle a otro yo, ¿cómo puedo hacer esto? Me da vergüenza. Porque eso en cierto modo es la humillación. Si mi pueblo se humillara, si mi pueblo se declara incapaz, si mi pueblo se declara insuficiente y clama a mí porque yo sí lo puedo ayudar, yo iré. Pero no es que tú dejes de comer y te tires al suelo y te pongas la cabeza contra el piso. Y no,
Eso no es ninguna humillación, eso es puro teatro. Así que es importante. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Hermano, esta primera parte de esta reflexión nos lleva a ver que hay un montón de obstáculos cuando tú oras que tienes que quitar. Si verdad quieres hablar con Dios. Porque aquí no le están hablando a un inconverso. El inconverso no tiene nada de esto. El inconverso llega a la iglesia y se arrepiente y ya. Pero es que estamos hablando con la gente que ayuda, que son los creyentes. Escucha este verso tan duro, porque eso para mí es un verso duro, pero está en la Biblia. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no escuchar la instrucción, la enseñanza, la ley, su oración es abominable. El que aparta su oído para no oír la enseñanza y para no prestarle atención, para no ponerla en práctica, la instrucción, la enseñanza, los mandamientos del Señor, su oración también es abominable. Así que eso de que Dios no rechaza oración es una mentira. Dios sí rechaza oración. Es más, aquí está declarado que hay oraciones abominables, porque no escuchan la oración, no prestan atención a lo que Dios les dice, pero en cambio quieren orar. Y dicen, no, es una abominación para mí. ¿Cómo es posible que esta persona sea así? Que por aquí lee, que por aquí le sale y vive su propia vida y hace lo que quiere. Y ese pastor puede decir lo que quiera, y el presidente dirá lo que sea, y el consistorio. Pero aquí nosotros sabemos, bueno, no te arrodilles ahora, porque la Biblia oye lo que dice. El que aparta su oído para no oír la ley, la instrucción, la enseñanza, su oración también es abominable, es despreciable. El Señor empieza a dar unos consejos sobre la oración. Dice en Mateo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Oiga, qué bueno que hoy, que están todos en la casa, podemos tomar esto hasta literalmente, porque esto no es que sea literal. No es que tú te tengas que encerrar, pero sí tiene algo de literalidad. Esta oración personal, íntima con Dios, que yo no tengo que hacer discursos largos, ni hacer oraciones largas, ni usar palabras impresionantes, nada, sino que yo en mi sencillez, como he dicho yo muchas veces, con mis rodillas dobladas en pijama y en chancletas, sin peinarme y sin bañarme. El Álvaro que nació de la señora Carmen se puede arrodillar con sinceridad de corazón y sin pretensiones. Nada de presidencia, nada de consistorio, nada de la familia pastoral, nada de eso. Yo solo con Dios y conmigo mismo. Eso puede ser en cualquier parte, en una esquina, en el bus, pero igual estoy yo encerrado con Dios. Cantábamos hoy hace tiempo, solo con Dios encerrado estoy, contemplando su rostro en espíritu. Dame poder, la carrera, correr. Estoy encerrado con Dios. Vivir con Él en un espacio donde solo cabemos Él y yo, aunque haya una multitud. En la multitud, dice un himno, sin embargo, solo con Dios. Oh, hasta aquí. Ojalá lo aprendieras para que vieras lo grandioso que es, lo maravilloso que es. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad
antes que vosotros las pidáis. En otras palabras, yo digo, Señor, dame pan para que el de al lado sepa que yo estoy hambriento. Señor, tú sabes que no tengo para pagar los niños del colegio. A ver si alguien me da una ofrendita. No. Yo crié 6 hijas y a veces no hubo plata. Pero al contrario, procuraba que nadie oyera mi oración. Qué vergüenza, ¿verdad? Con Dios no me da vergüenza porque Él es mi papá. Y al papá uno le dice todo. Pero a los otros no. Uy, qué vergüenza. Oye, ¿sabe? Ese papá mío, bueno, pero bueno. Me ayudó siempre. Aleluya. Así que tú no eres como ellos. No imites a los hebreos ni a los árabes. Porque ellos tienen una formalidad, una creencia religiosa. No les importa si son pecadores, si matan, si le quitan a la viuda, si engañan, si están peleados con la mujer. A ellos a la mujer la tratan como un trapo sucio. No la dejan ni hablar. Pero tú no eres así. Tú eres un cristiano. Entonces tú, con esa reverencia que tenemos con nuestro Señor, nos encerramos solo con Él, solo. Él hasta ni hay que decirle a veces, porque Él no está la palabra en mi boca y ya Él la sabe toda. El diablo no conoce tus pensamientos, pero Dios sí. Tú tienes un Dios con el que puedes pararte así en silencio y hablar con Él y estás hablando a gritos, porque Él escucha todo lo que tú dices en tus pensamientos. No está la palabra aquí y ya tú la sabes. Así es Dios, maravilloso Dios. Entonces Jesús le dijo, no, cuando ustedes oren, no oren como ellos. No hagan largas oraciones y repeticiones para ser oídos o para que nosotros sepan vuestras necesidades. No hagan eso. Ustedes tienen que aprender a reconocer a Dios. Padre nuestro, tú sí estás en los cielos. Un reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Yo fui a una reunión donde se trató el problema de la paz en Colombia. Era una reunión mundial ahí en San Andrés. Vino Carlos Baño, el de las OEA, y un montón de personalidades del mundo. Y habían invitado a un gran teólogo para que trajera una disertación sobre la paz. Era canadiense. Y entonces lo llamaron. Cuando él pasó, él dijo, desde que me avisaron que trajera una reflexión aquí, estuve pensando y orando a ver qué he podido decirle a estas personalidades. Y Dios me dio este pensamiento. Señor, tú eres Dios y nosotros no lo somos. Esa es la primera posición noble, inteligente, consagrada, verdadera de un cristiano. Tú eres Dios y nosotros no lo somos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Si verdad nosotros, porque eso no son palabras, hermanos, para repetir, no son vanas repeticiones. Si verdad nosotros creyéramos que ese es nuestro Padre Celestial y que está entronizado en los cielos y que Él realmente, no palabras, sino que Él realmente es el ser más poderoso del universo, el único que tiene esa capacidad. Y cuando yo me vengo a orar, lo primero que entro es por su presencia con reconocimiento. Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Y lo segundo es adoración. Es que nosotros no queremos adorar, nosotros queremos cantar. Queremos pasarla bien. Queremos celebrar. Queremos
hacer fiesta. Pero yo me doy cuenta que la fiesta no es como para el Señor, la fiesta es como nosotros mismos. Como para que nosotros pasemos bien y salir del culto contento, hermano, sabroso. Habrá que ver cómo salió el Señor. Pero es que adoración, la gloria de su nombre, la extensión de su reino y la prevalencia de su voluntad. Esa es la adoración. La gloria de su nombre, la extensión de su reino y la prevalencia de su voluntad. No olvides que el cristianismo empieza con una oración. La recta final del cristianismo, el momento crucial de esta religión nuestra, de esta creencia nuestra, comenzó con una simple oración. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que más le cuesta al hombre, a los pastores. Vean, a los pastores no les cuesta más nada, sino no hacer su voluntad. Al cristiano lo que tiene la voluntad, uno quiere hacer, es que yo veo, yo tengo una visión, yo soy un hombre de visión, yo de proyección. Sí, pero a ti nadie te ha llamado a que nos des tu proyección. Nosotros tenemos un Dios que tiene ya una proyección, que tiene una visión y nos la ha dado. Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre. Y que tu voluntad prevalezca aquí en la tierra como en el cielo, donde nadie te chista una palabra. Lo que tú dices, eso es. Y los ángeles solo repiten lo que él dice. Ministros, llamas de fuego, espíritus ministradores. Ángeles quiere decir mensajeros. Así que esa oración es una invitación, primero, a reconocerlo a él. Segundo, a someternos a él. La sujeción a su voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que este primer bloque que tiene todo que ver con de mí hacia Dios en cuanto a su reconocimiento y su grandeza, es la clave de todo. La clave de todo en todo. Un día mi madre me habló de mi tío, ustedes lo conocieron. Mi tío renunció, perdió lo que tenía y entonces quedó sin iglesia y él ya no podía regresar. Entonces, a esa edad, el consistorio le permitió regresar, pero como mi asistente. Un hombre que había sido miembro del consistorio de ancianos. Regresó como mi asistente. Y claro, la situación era muy difícil. Entonces mi mamá un día me dijo, me duele mucho mi hermanito. Y yo quisiera resolverle esa situación. Yo le dije, madre, cuando yo estaba niño y me portaba mal, usted desesperada me castigaba. Y me acuerdo un día que cogí un palo de escoba y me iba a pegar. Entonces mi abuelita intervino. Y dijo, pero mujer, ¿vas a matar a ese niño? Yo no olvido eso. Y usted le dijo, mamá, hágase a un lado que este es mi hijo y usted no lo quiere más que yo. Y lo voy a corregir. Bueno, yo no olvido eso, pero sí aprendí la lección. Me puede haber gustado el palo o no, pero lo que se estaba hablando no tiene que ver con el palo, sino de conceptos. Y yo le dije, mami, mi tío, un gran hombre quien yo amo y respeto mucho como mi propio padre, cometió una falta. Y su papá lo está disciplinando. No se metan. Yo hago lo posible con él. Y lo que necesite yo lo ayudo, pero yo no me meto porque el padre que ama a su hijo lo disciplina. Y para él eso es una bendición. Quiere decir que todavía Dios lo ama como su hijo. Así que no se metan. Dejemos que Dios lo discipline. Es que uno a veces no quiere, sino que uno quiere resolverle a la gente los problemas. Pero aquí el soberano no eres tú ni yo.
el soberano es Dios. Y hermanos, créanme, necesitamos volver a reconocer a Dios. A mí no me van a trasladar. Yo no pienso así, créanmelo, no puedo pensar así. ¿Por qué? Porque yo me levanto temprano y le digo a Dios, aquí está mi vida, guíame. Y si usted me dice a mí que yo no puedo confiar en Dios cuando le puse algo en su mano, cuando Pablo dice, yo sé en quién he creído, yo sé que es capaz de guardar lo que yo le deposite, sino que ese supervisor o ese presbítero o ese fulano de tal puede hacer conmigo lo que quiera, entonces yo ¿para qué oro? Yo no puedo creer eso. Ese directivo puede hacer conmigo lo que él quiera, porque tarde o temprano yo estoy en las manos de Dios y llegaré donde Dios quiere que yo llegue, no donde Él diga. Y si es necesario, Dios lo quita. No te preocupes. Pero tengo que reconocer la grandeza, la soberanía, la voluntad de Dios y su reino. Él reina. Así que yo debo entrar por sus atrios con reconocimiento, por sus puertas con alabanza. Él es bueno y para siempre su misericordia. Y nadie ni nada me va a quitar a mí ese reconocimiento de Dios. Lo que me hagan los hombres, eso dice el Salmo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ah, sí, los enemigos se juntaron para comer mis carnes. Pero mis carnes están pegadas a mis huesos. Y ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, y te lo digo en el temor de Dios, porque ya soy viejo y lo he vivido. Y aquí estoy, sí ha habido quien quiere comer mis carnes, pero mis carnes están en su sitio. No dormirá, ni se adormecerá el que guarda tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Oh, Shambra está aquí. La adoración no es decir, te adoro, te adoro, te adoro. No, hermano, no sean niños. La adoración es una actitud profunda del hombre hacia Dios. Muy poca gente sabe adorar. Ellos saben cantar, aplaudir, disfrutar, celebrar, hacer fiesta, pero no saben adorar. Y Dios dice que Él busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por ahí encontré un día un letrero en Facebook que decía, compréndanme, yo soy un artista y vivo de eso. Yo le puse una nota abajo, comprenda, nosotros somos una iglesia y no buscamos artistas sino adoradores. Los artistas que vayan y vivan de su arte. Nosotros no cobramos por adorar a Dios. Así que esta mañana, este día entero, despójate de todo eso. Pídele perdón al que sea, perdona al que te haya hecho falta. Ponte en paz con tu mujer. Acepta lo que Dios dice y obedécele. Entonces tu oración no será abominable. Entonces tu oración entrará en su presencia y será mantenida y será guardada. Y entonces sí, viene de último, nuestras necesidades. Pero a veces lo primero que pensamos es nuestras necesidades. ¿Qué comeré mañana? ¿Qué vestiré mañana? ¿Dónde voy a vivir mañana? Y mi futuro, y mi vejez, y mis hijos, y la universidad, y yo tengo que prosperar. Bueno, entonces malgasta tu tiempo en eso. Pero nosotros necesitamos creer en Dios. Peticiones y luego la práctica cristiana. Nosotros tenemos práctica, claro. Pero hermano, qué bueno es aprender a orar. Enséñanos a orar. ¿Sabes? Yo he pasado por muchas etapas en mi vida, porque
Tengo 63 años de bautizado, pero aún antes de bautizado ya iba a la iglesia. Y uno le enseñan a orar, y uno pasa por etapas. Uno se esfuerza porque uno quiere hablar con Dios. Puede ser que uno se equivoque en algunas cosas o esté acertado en otras, pero uno quiere hablar con Dios, ¿cierto? Yo te suplico, hermano, de todo lo que te he dicho esta mañana con el temor de Dios y con sinceridad en mi corazón, analiza. Hoy es un buen día que tú sacaste solo para estar en la presencia de Dios. No vas ni a comer, ni vas a cocinar, ni nada. Ok, qué bueno. Qué bueno. Tienes todo el tiempo para pensar. Y si verdad quieres ser un instrumento, entonces. Yo un día decidí ser un instrumento para Dios. Tuve una lucha para eso, para aceptarlo. Pero eso sí, acepté. Y de ese día supe que yo era un instrumento para que otros fueran bendecidos, no para que yo fuera bendecido. Era para hacer bendición a otros, así como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces creo que es importante que nosotros aprendamos a ponernos en la mano de Dios, olvidándonos de nosotros mismos. Así que, hermanos, Dios les bendiga, que tengan un día próspero, lleno de la bendición de Dios. Y vean, si el pueblo realmente aprende a orar, las cosas pueden ser diferentes. Porque la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es el que escucha la oración. Ese sí, si esa oración le llega y a él le parece que la petición es buena, que está hecha según regla, él la responde. Y tú vas a tener bendición y el pueblo también. Dios les bendiga a todos. Que pasen un gran día con la bendición de Dios y que Dios los prospere. Amén.